sublime gracia del Señor. Continuamos con nuestra serie sobre ¿qué? Carlimar. Los errores del dispensacionalismo. Muy bien. No, esta muchacha ya se puede casar. ¿Y cuál es el tema que estamos estudiando, hermano Nemesio? De las profecías del Antiguo Testamento, cómo la interpretan los dispensacionalistas y cómo nosotros a la luz de la Escritura y cómo la interpretaron Cristo y los apóstoles en el primer siglo, también interpretamos las profecías del Antiguo Testamento. Estamos desmintiendo dos acusaciones. La primera es que los creyentes reformados espiritualizan las Escrituras. Ya lo hemos refutado. Si alguien tiene todavía o no estuvo presente, puede oír el audio en el canal de internet. Creo que ese todavía ya se subió, ¿cierto? El de la semana pasada todavía no está. La semana pasada refutábamos la segunda acusación terminábamos la primera e iniciamos la segunda. La iglesia es un misterio que no aparece en las páginas del Antiguo Testamento, es la segunda acusación. Y para ello dejamos allí iniciadito Efesios capítulo 3, versículos ese lo vimos. Efesios 3 del 1 al 6, donde se habla del misterio, que ese misterio no fue revelado en el Antiguo Testamento como fue revelado a los santos apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles serían parte del pueblo del pacto y coherederos. Muy importante esa palabra, coherederos. Porque es que una cosa es que un gentil o que un extranjero entrara al pueblo del pacto en el Antiguo Testamento, se circuncidara, hiciese parte del pueblo, pero no con los mismos derechos de los judíos de nacimiento. No tenía los mismos derechos. Pero el misterio radicaba en que ahora en el nuevo pacto, los gentiles, nosotros, somos miembros del pueblo del pacto con los mismos derechos de cualquier individuo del nuevo pacto, sea judío o sea lo que sea. De hecho, somos coherederos juntamente con Cristo, copartícipes de la promesa en Cristo. Y ese es el misterio del que habla allí Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 6. Finalizábamos con Romanos 16, 25 al 26. Por favor, búsquenlo, Romanos 16, 25 al 26, cómo Pablo termina su carta. Dice Pablo: al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces el apóstol dice tres cosas sobre este misterio. Número 1, estuvo oculto durante las edades pasadas. Ya vamos a aclarar qué significa allí oculto. En segundo lugar, ahora ha sido manifestado. Y en tercer lugar, que estaba siendo clarificado por medio de las escrituras proféticas para que todas las naciones obedezcan a la fe. Ahora, ¿cuál era el misterio que estaba oculto? Vuelvo y lo repito, lo mismo que Efesios capítulo 1. Allí oculto no significa que no se hubiera mencionado nunca,
porque tenemos muchas profecías, incluyendo Isaías 53, las promesas a Abraham en Génesis capítulo 22, donde se menciona en Génesis capítulo 12, donde se le dice, por ejemplo, en Génesis 12:3 se le dice, en tu simiente serán benditas, ¿los judíos serán benditos? No, todas las naciones de la tierra. Entonces no es que el misterio estuviera oculto plenamente, no, sino que no se había clarificado, no se había explicado en qué consistía esa gran bendición para todas las naciones de la tierra en Abraham, en la simiente de Abraham, que vendrían a ser miembros del pueblo del pacto. Para un judío eso era inconcebible. Para un judío no, era imposible entender que un perro, que un gentil, porque para ellos los gentiles eran perros, fuese miembro del pueblo de Dios de la misma manera que él, con los mismos derechos, bajo las mismas promesas. Y eso fue lo que se mantuvo oculto. Por favor, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 27. Colosenses 1, 27. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza. 26, vamos a leer el 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién le está escribiendo él? A una iglesia en una ciudad gentil, que es la ciudad de Colosas. Entonces, esta promesa del Señor de que los gentiles integrarían su pueblo es la esperanza para la salvación presente y la gloria escatológica para el futuro de todo aquel que cree en Cristo. Gloria escatológica es, nosotros creemos en Cristo en este momento, somos salvos, pero nos espera en el futuro el cumplimiento definitivo de la redención del Señor. O sea, nosotros no es que solamente vamos a ser salvos aquí y nos perdonaron los pecados y en este momento estamos siendo santificados. No, nos espera en el futuro una gloria, por eso se llama gloria escatológica, es al futuro, cuando Cristo venga. A nosotros gentiles, igual que a todo judío creyente. Las mismas promesas que recibió Pedro como creyente del Nuevo Testamento son las mismas. Pedro, que era judío, los 12 apóstoles, incluyendo a Pablo, que fue el 13º, porque a Judas lo reemplazó Matías, que son el fundamento de la iglesia. Las mismas promesas que se le han sido dadas a ellos son las mismas promesas que nos dieron a nosotros. Ellos eran judíos, nosotros somos gentiles. No hay diferencia alguna. El apóstol Pablo mismo lo dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, en cuanto a la herencia y en cuanto a la salvación. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Efesios 2, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, como alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese es el misterio, que no había sido plenamente revelado. Que vendría una salvación de gentiles a gran escala. A gran escala. A nivel mundial.
Durante toda la era evangélica, millones y millones de extranjeros vendrían a formar parte del pueblo de Dios, serían injertados en el pueblo de Dios. Ese era el misterio. Y pues cuando Pablo escribe la carta a los romanos, ustedes saben que la carta a los romanos fue escrita a una iglesia, ¿en dónde? En Roma. Y la iglesia en Roma, si bien estaba ubicada en una ciudad gentil, capital del Imperio Romano, no era exclusivamente gentil, era una iglesia conformada por judíos y gentiles. Fue fundada por judíos que trajeron el evangelio desde Pentecostés a Roma, judíos que habían nacido en Roma, pero sus padres eran judíos porque se habían exiliado, eran de la dispersión. Pero como judíos tenían que ir a las fiestas, a Pentecostés, a la Pascua, a la fiesta de los tabernáculos, una vez al año, obligatoriamente a Jerusalén porque eran judíos de raza. Pero estos judíos, cuando llegan en el día de Pentecostés, se convierten al evangelio, llevan el evangelio a Roma. Y allí se funda la iglesia de Roma. Y esa iglesia, mezcla de judíos y gentiles, Pablo les escribe esto. No es una iglesia exclusivamente judía. Entonces, por eso es importante leer estos pasajes a la luz de lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Vamos a otro texto, Zacarías capítulo 6, versículos 12, 13 y 15. Zacarías capítulo 6, versículos 12, 13 y 15. Dice la palabra de Dios: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces. Oído, atención a esta parte. Y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado. Y consejo de paz habrá entre ambos. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Es que está diciendo acá el profeta? Que vendría un momento en el futuro reino milenial donde Jesús vendría y edificaría el templo con ladrillos y cemento, y los extranjeros como nosotros vendríamos de todas las partes del mundo a ayudarle a construir el templo como siervos de la nación de Israel. Así lo interpretan los dispensacionalistas. Esta es una promesa que se cumple en el futuro reino milenial o previo al futuro reino milenial. Jesús vendrá, edificará el templo literalmente, se sentará allá en Jerusalén y los que están lejos, es decir, nosotros, los gentiles, iremos y ayudaremos a edificar el templo. O sea, vamos a ser los obreros de construcción. Uno va a batir el cemento, el otro va, si no hay plata, bueno, yo creo que sí va a haber plata porque es que Jesús tiene que tener plata. Va a comprar los ladrillos ya hechos y se va a construir todo muy bonito. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Aunque no hace una cita explícita del texto, no dice, esto dice Zacarías, pero si vamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar un pasaje que concuerda con este, y se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 13, versículo 20 y versículo 21, donde Pablo utiliza la figura de un edificio para hablar de ¿quién? De la iglesia del Señor. Efesios capítulo 2, versículos 13, 20
y 21. Bueno, de hecho, ¿por qué seleccioné estos versículos? Para no leer todo el pasaje. Ustedes en su casa, hace un ratico leímos unos versículos, ustedes en su casa leen todo el texto y se van a dar cuenta que ahí está hablando de cómo ya no hay dos pueblos, sino uno solo, ¿sí? Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y después comienza a hablar porque Él es nuestra paz, abolió las enemistades en su carne, mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, ¿sí? Por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Está hablando de un edificio. Está hablando de un fundamento que son los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, oído, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer ¿qué? Un templo santo en el Señor. ¿Cómo interpretaba Pablo la profecía de Zacarías? ¿En un futuro reino milenial? ¿O Pablo leyó la profecía de Zacarías y dijo, esa es la iglesia? El templo del que habla Zacarías, que edificaría Jesús, o el renuevo de Jehová, no es un templo físico, es la iglesia, que es un edificio cuya fundamentos son los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Jesucristo mismo, y que va creciendo cada día para convertirse en un templo santo de Dios. ¿Con cuál interpretación nos quedamos? ¿Con una interpretación fantástica o con la interpretación que Pablo le da a esta profecía? Yo me quedo con la de Pablo. No necesitamos que Pablo diga, esto es lo que dice Zacarías, capítulo 6, versículos 12, 13 y 15. No, sencillamente una lectura concienzuda, sin prejuicios, nos lleva a establecer una relación entre los dos pasajes, una relación muy clara. Porque decir lo contrario sería decir que Jesús tiene que venir y construir un templo literal, con piedras o ladrillos literales, para que se cumpla esta profecía. O sea, que Jesús está interesado en venir a ser ingeniero civil. Cuando Él venga en su futuro reino milenial, se va a poner un casco amarillo y se va a poner a construir el templo. Nada más alejado de la realidad. Recuerden, debemos interpretar la profecía como Cristo y los apóstoles interpretaron la profecía y el Antiguo Testamento. Y de esa manera no nos vamos a extraviar. De esa manera no nos vamos a perder. ¿Qué veían Cristo y los apóstoles en el Antiguo Testamento? A la iglesia, el cumplimiento de las promesas. Cristo, esto es lo que se escribió del Hijo del Hombre, tenía que padecer, resucitar y su nombre ser predicado a todas las naciones. Y vemos al apóstol Pedro, esto es lo que profetizó Joel, esto es lo que está escrito de Samuel en adelante, todos los profetas. Entonces no es que tengamos que espiritualizar las escrituras para encontrar a la iglesia allí, o que tengamos o que la iglesia no aparezca en el Antiguo Testamento. La iglesia aparece en el Antiguo Testamento, pero no estaba revelada en su totalidad, estaba parcialmente revelada, estaba oculta, pero allí estaba. Vuelvo y le repito, Génesis 12:3, el Señor no le dice, en tu simiente será bendita Israel. No, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas. Pero lo que no había sido revelado
es que esa bendición era para un judío de raca mandaca, esa bendición era que el extranjero iba a ser igual que él en cuanto al pacto con Dios. ¿Cómo así? Y en el primer concilio, en Hechos capítulo 10, pero cuando va y predica en casa de Cornelio, ve que ellos se arrepienten. Dice, ¿qué impide? ¿Dónde hay agua para bautizar a esta gente? ¿Qué impide que sean bautizados? Se han recibido el Espíritu Santo como nosotros los judíos. Y en el capítulo 15, en el primer concilio, ya vimos cómo Santiago cita el texto del tabernáculo de David, hablando de la iglesia, de cómo vendrían de las naciones a adorar al Mesías. Entonces la iglesia sí aparece en las páginas del Antiguo Testamento. Vamos a ver otro punto adicional. Los tipos proféticos, ¿qué es eso? Bueno, los tipos proféticos son unos tipos que andan por ahí profetizando, ¿será? No, los tipos proféticos es lo siguiente, les voy a poner un ejemplo. Si ahorita que estamos en época de fichajes, ¿no? Entonces, yo les digo a ustedes que el Barcelona va a fichar a un jugador que es un Goliat en la defensa. Un Goliat. ¿Qué entenderían ustedes? No, ese defensa, ese es un Goliat. O vamos el domingo a jugar a la cancha sintética y resulta que el hermano Javier va a llevar un amigo y nos dice, no, yo voy a invitar a un amigo para que venga a jugar, pero ese es un Goliat. ¿Qué entendemos allí? O entendemos que el jugador que va a fichar el Barcelona es Goliat, el filisteo que resucitó de entre los muertos y le cosieron la cabeza, porque recuerden que David le cortó la cabeza. Y entonces cuando yo en la noticia sale, el Barcelona va a fichar a Juanito Pérez, un Goliat en la defensa. Ay, no, mire, va a resucitar Goliat y le van a coser la cabeza porque mire, no, uno entiende la figura. Uno entiende que es una expresión para dar a entender una idea, para dar a entender que esa persona tiene cualidades como las que tenía Goliat, grande, fuerte, ¿sí? Un guerrero, casi invencible. Si juegan la defensa, o sea, un defensa que ningún delantero le va a ganar, corpulento, alto, que seguramente va a hacer goles de cabeza. O sea, lo interpretamos a nuestra realidad. Bueno, lo mismo pasa con los tipos proféticos. ¿Qué es un tipo profético? Precisamente eso. Uno toma un evento, una persona o una institución del pasado y la usa o lo usa para hablar del presente o del futuro. Este evento o persona o institución tiene una esencia o una sustancia y tiene una forma. ¿Cuál sería la esencia o la sustancia de Goliat? Que es un enemigo grande, fuerte, formidable, ¿cierto? O sea, las cualidades que vienen a nuestra mente más importantes cuando oímos el nombre Goliat: grande, fuerte. Esa vendría siendo la sustancia. Y la forma, pues, que es filisteo, que tenía una armadura, que es un guerrero antiguo. Pero la sustancia es la característica sobresaliente. Lo demás son detalles incidentales. Entonces, cuando usamos un tipo profético para predecir el futuro, lo normal es que hagamos énfasis en la sustancia y no en los detalles incidentales.
Cuando digo, volvamos al ejemplo, el Barcelona va a fichar un Goliat, entonces nos imaginamos que el jugador va a venir con una armadura, que va a traer un escudero. No, nos imaginamos una persona fuerte, aguerrida. Lo esencial, la sustancia, no la forma. Tenemos dos ejemplos. Ya vimos uno, el tabernáculo de David. Entonces el tabernáculo de David, que está en Amós 9, 11 y 12, ya lo estudiamos, no lo vamos a leer porque ya lo estudiamos. Hechos 15, 13 al 18 lo cita Santiago en el primer concilio de Jerusalén. Tabernáculo de David. El tabernáculo de David es un tabernáculo y David está allí sentado. No, ¿qué es el tabernáculo? Un lugar de adoración, donde adora el pueblo de Dios, el templo de Dios. No había templo, pero antes de la construcción del templo, el tabernáculo era el templo. Pero era un tabernáculo porque era necesario movilizarlo, había que desarmarlo. Si hubieran hecho un templo, ¿qué sentido tenía si ellos tenían era que llegar a la tierra prometida? Tenían que viajar, por eso se hizo un tabernáculo. ¿Quién es David? David era el rey de Israel. Hay una inconsistencia, David no tenía nada que ver con el tabernáculo. Pero ¿qué es David? El rey de Israel. El rey del pueblo de Dios. ¿Y cómo cita esa profecía Santiago? La iglesia donde mora Jesucristo a través de su Espíritu Santo estaría compuesta de gentes de todas las naciones. Allí no está hablando que David es Jesús, porque tendría que David resucitar de entre los muertos y sentarse en el templo literal construido por Jesús, ladrillo por ladrillo, a gobernar a las naciones. Entonces ese es un tipo profético. Utilizamos la esencia o la sustancia de una persona, un evento de la Escritura, para hablar de un evento o un suceso futuro. En este caso, el profeta Amós utilizó el tabernáculo y al rey David para hablar de qué, de cómo el templo de Dios del nuevo pacto sería la iglesia del Dios viviente conformada por judíos y gentiles. Ya hablamos de eso suficiente. Ejemplo número 2. Y es en el ejemplo, voy a tratar de ser lo más breve posible para que no nos extendamos tanto. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Tal vez ustedes lo han escuchado o lo han leído. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, se nos ha enseñado por mucho tiempo que al final de los tiempos Elías va a resucitar. ¿Sí o no? Se va a resucitar el Elías y se va a poner a predicar y va a hacer sus señales y prodigios porque va a resucitar. Interpretación dispensacionalista o interpretación judía. En el futuro va a resucitar Elías. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque al fin y al cabo nuestra norma es la Biblia. Lucas 1:17, cuando se le profetiza a Zacarías, no el Zacarías del Antiguo Testamento, sino al papá de Juan el Bautista. El papá de Juan el Bautista también se llamaba Zacarías. Y el ángel le dice a Zacarías, hablando de Juan el Bautista, e irá delante de él, del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías. Mire que acá no está diciendo que él es Elías. Y está diciendo que el niño que nacería de Elizabeth
iría delante del Mesías como un mensajero con el espíritu y el poder de Elías. Este solo versículo debería ser suficiente para entender la profecía. Pero el problema es que cuando venimos a la Escritura con prejuicios, No, ahí dice que va a venir Elías y yo creo que el Elías va a resucitar. pero el ángel le está anunciando a Zacarías que su hijo vendría con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cómo se cumplió esto allí? Esta profecía, posteriormente Elizabeth tiene su bebecito y le pone el nombre Juan, como le había sido dicho. Es el cumplimiento de Malaquías 3.1. Allí mismo en Malaquías 3.1 dice, anótenlo: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué vendría delante del Mesías? Un mensajero. ¿Dónde se cumplió? Lucas capítulo 1. ¿Quién es ese mensajero? Juan el Bautista, que vendría con el espíritu y el poder de Elías. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Quién vino preparando el camino del Señor? Juan el Bautista. ¿Dónde vemos eso? En los evangelios. Juan capítulo 1, Marcos capítulo 1, vemos allí cómo Juan anunciaba la llegada del Mesías. Miren lo que Jesús dijo de este tema, de este asunto. Mateo capítulo 11, versículos 13 y 14. Mateo 11, 13 y 14. Recuerden que el problema de la concepción judía o judaica de las profecías es precisamente esta, ¿no? Juan conocía las profecías del Antiguo Testamento. Llega Jesús, su primo, él sabía que Jesús era el Mesías. Comienza a anunciar la llegada del Mesías. Aparece el Mesías. Juan le dice, tú vienes a que yo te bautice, yo tengo que ser bautizado por ti. Juan dice, yo soy un siervo de él, no soy digno de quitarle las sandalias, de soltar la correa de su calzado, no soy digno, él es mi Señor. Lo bautiza, ve el Espíritu Santo descender sobre él, oye la voz desde los cielos. Uno lo lee en la Biblia, sí, yo la voz desde los cielos, pero imagínense que nosotros estamos acá y se escucha una voz desde los cielos. Dejamos el charquito ahí, dejamos el charquito. No, es que ellos estaban acostumbrados a las señales. Mentira, no estaban acostumbrados. 400 años. 400 años. El periodo intertestamentario, sin oír palabra de Dios, sin experimentar señales ni milagros de Dios. Dios guardó silencio, no estaban acostumbrados. Yo escucho una voz desde los cielos, un trueno que habla y yo me dejo el charquito ahí. ¿Es claro? Juan vio todo eso. Juan dijo, llegó el Mesías, adivinen, lo meten preso. Están a punto de matarlo. Y él dice, pero ¿cómo así? ¿No era él el Mesías? ¿Por qué Juan tuvo esa
estuvo en esa disyuntiva, en esa duda, porque él aún no tenía un entendimiento a la luz del Nuevo Testamento, porque aún no había sido escrito, de las profecías del Antiguo Testamento. Tenía un entendimiento judío. Vino el libertador, vino el Mesías, vino el rey. Yo voy a ser mínimo el portavoz del gobierno. Mínimo. No, lo metieron preso y lo iban a matar. ¿Cómo es posible que si se cumplen las profecías de que vendría el profeta como Moisés, que vendría el hijo de David, que vendría el hijo del hombre al que vio Daniel en su visión, el hijo de Abraham, el rey de los judíos, el Mesías prometido, el que salvará al pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que yo esté preso? Porque Juan tenía un entendimiento judaico de las profecías del Antiguo Testamento. Y Jesús le dice, vayan, díganle, ¿cómo se están cumpliendo las profecías de Isaías en mí? ¿Y cómo les dice el Señor? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Juan, tú no has entendido las profecías. Las profecías no estaban hablando de un futuro reino milenial, no estaban hablando de Israel como cabeza de las naciones. Las profecías hablan de mi obra de redención y estoy haciendo las señales y cumpliendo las señales que hablan y testifican que yo soy ese Mesías. Juan no había entendido. Ese Juan, dijo Jesús, es el Elías, versículos 13 y 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si querés recibirlo, eso para los profetas ambulantes que andan por ahí, ¿no? Dicen, adivinando el futuro. Jesús dijo, no, papito, hasta Juan. Y si querés recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él, el que está preso, es aquel de que profetizó Malaquías, de quien profetizó Isaías, el Elías que habría de venir. Mateo 17, versículos 10 al 13. Mateo 17, versículos 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Obvio, los escribas tenían un entendimiento judaico de las profecías del Antiguo Testamento. Y ellos entendían que antes de la venida del Mesías tenía que venir Elías Tisbita, el del Antiguo Testamento, el que se hizo que el cielo se cerrara durante 6 meses y después que volviera a llover. El que mató a los profetas de Baal es Elías, porque es lo que dice la Biblia literalmente. Pero es una profecía, no se interpreta literalmente, se interpreta como lo interpretó Cristo y los apóstoles. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Es cuando la Biblia hablaba de que vendría Elías, estaba hablando de la sustancia de Elías, y el ángel se lo interpreta a Zacarías: vendrá con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Cuál era el ministerio de Elías? ¿Qué fue lo que predicó Elías? Arrepentimiento. Un llamado constante al pueblo de Israel, a los reyes de Israel. ¿A qué? Al
arrepentimiento, a que se volvieran a Dios, a que abandonaran los ídolos. Y ese fue el mismo ministerio de Juan el Bautista, llamando a los judíos a que se arrepintieran. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Tipo profético. Lo dice claramente. Ahí sí, como dice el dicho, y si quieren pueden compararlo con Marcos 9:13, dice exactamente lo mismo. Como dice el dicho, el que quiera más. No, ellos piensan que Elías va a resucitar allá antes del futuro reino milenial, va a resucitar Elías y se va a poner a hacer que caiga fuego del cielo, etcétera, etcétera. De la misma manera que tendría que Goliat resucitar para ser parte del equipo de fútbol que va a fichar a un Goliat. ¿Sí? Tendría que Goliat resucitar, tendría que coserle la cabeza porque lo degollaron para jugar en el equipo de fútbol. Es una interpretación incorrecta de las profecías. Y la señal más segura, la lámpara que nos ilumina para poder interpretar el Antiguo Testamento se llama Cristo y los apóstoles, cómo ellos la interpretaron. Entonces, queremos saber cómo leer el Antiguo Testamento, cómo interpretar pasajes complejos del Antiguo Testamento, pues tenemos que ir al Nuevo Testamento y ver cómo fue que Cristo leyó e interpretó el Antiguo Testamento. Cristo y los apóstoles. Amén. Sublime gracia del Señor.